está bien dicho, me va a retar el doc, porque estamos en línea ya con Marcelo Blanco, a quien saludamos, le damos los buenos días. Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí. Buen día, muchas gracias por el contacto, saludos a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por estar. Y una de las informaciones más importantes que tenemos es esto de la actualización constante, ¿no? La necesidad que tiene la realidad de actualizar constantemente y en el ámbito también académico empieza la actualización y tiene que ver con esto que está desarrollando también la Universidad Católica de Cuyo para los próximos médicos veterinarios, ¿no? Vos como director académico del CEPID, del Centro de Estudios para la Información y Desarrollo, sabrás contarnos esto que viene con esta actualización en medicina legal, veterinaria y las nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, sí, son los temas novedosos para nosotros, quizá en otras jurisdicciones o incluso en otros países está un poco más avanzado el tema vinculado a la protección de los animales. En la República Argentina tenemos una ley que prohíbe los actos de maltrato y de crueldad hacia los animales. Es una ley que se la conoce como Ley Sarmiento, que ya tiene unos cuantos años, y es la que sigue vigente. Hay muchos proyectos de actualización de esa ley en este momento en el Congreso, pero es el marco legal que tenemos. Esta propuesta tiene la particularidad de ofrecer herramientas para abordar aquellas cuestiones en las que están implicados animales, ya sea afectados como víctimas de actos de maltrato, de crueldad, como así también los hechos delictivos que ocurren en ámbitos rurales, por ejemplo, y que tienen que ver con el robo de ganado, la adulteración de marcas y señales, el comercio clandestino de carnes derivadas de estos actos. Y aquí tenemos una cantidad de operadores, podemos decir jurídicos y de decisión, a quienes les va a servir mucho esta capacitación. Estamos pensando en las fuerzas de seguridad, en los fiscales que trabajan en la justicia y que llevan adelante investigaciones de este tipo de delitos. Por supuesto también veterinarios para formarlos en este campo que está en surgimiento, pero cada vez se vuelve más importante contar con el informe pericial del veterinario para determinar qué ocurrió, si hubo o no maltrato, cómo fueron las lesiones que ha sufrido, por ejemplo, un animal, o en el caso de los delitos rurales, cómo se ha producido ese hecho ilícito. Entonces, esclarecer esos hechos, el veterinario tiene hoy día un rol muy relevante y un poco hablar de eso, el curso. Y esto está bueno, ¿no? Porque uno pensaba, yo lo presenté así, ¿no? Como sujeto de derecho la mascota, pero también el ganado para consumo también sufre de este tipo de cosas y qué bueno esto que lo diga, que también sirve para la justicia como un auxilio en nuevas tecnologías también, ¿no? De tiempos que hemos visto camiones que se caían con animales y demás, y este daño, los malos traslados. Toda esta actualización viene también para las fuerzas policiales, fuerzas judiciales o auxilios de la justicia, como decía usted también, pero también para los futuros veterinarios, porque cambia constantemente. Digo, uno se pone a pensar y ve no sé, qué sé yo, un desodorante, no vamos a mostrar la marca, pero dice apto vegano y tiene que ver que no ha sido probado en animales también. ¿Digo bien o estoy pifiándole, Marcelo? No, es así, exactamente es así. Este movimiento, podemos decir, en defensa de los derechos de los animales, surgió muy fuerte en los años 70. En un autor que se llama Peter Singer, que era un autor, vive todavía, es australiano, que planteó esta cuestión ética de cómo nos relacionamos con los animales. Está todo permitido, por ejemplo, a partir de las publicaciones de Singer y de los autores que después investigaron estos temas, fueron poniendo el eje sobre los distintos hechos en los que se les da un trato que no corresponde a los animales. Digo, no se respeta aspectos elementales, ¿no? Como por ejemplo el tamaño de un corral donde está un ave de corral, que mínimamente debería poder desplegar sus alas, por ejemplo, o el traslado que se hace del ganado debe ser bajo ciertas condiciones de bienestar. Se empieza a hablar de bienestar animal. Las farmacéuticas que testeaban en animales, por ejemplo, no sé, en las retinas de algunos animales, como conejos, productos que eran ulcerantes, ese tipo de prácticas empezaron a abandonarse, afortunadamente, a lo largo de este tiempo. Entonces, tenemos como dos grandes temas acá. Por un lado, los animales domésticos o de compañía,
Por otro lado, lo que acontece con los animales de crianza para consumo, digamos, lo que es el ganado. Pero bueno, involucra esos dos temas lo que se va a abordar en el curso. Marcelo. Se va a abordar cuestiones de tecnologías, de ADN, para determinar autorías o responsabilidades. Me quedo en algo que dijiste recién y quiero que me digas a ver si no le pifio. Robert Singer no es el que escribió un libro sobre dejar de lado el consumo animal industrial, ¿no? ¿Es ese mismo? ¿En 70 y pico? Escribió en los años 70 Peter Singer, se llama Peter Singer, Liberación sí. Animal. Liberación Animal, libro. ahí está, Liberación Animal, sí. Y claro, sí, pone en crisis muchas cosas que eran comúnmente aceptadas hasta ese momento en relación a los animales. Y no significa necesariamente no consumir animales, no es esa la discusión, que sería otro debate ese, ¿no? Sobre la alimentación y demás. Sino que aquí lo que se discute son las condiciones bajo las cuales esos animales son tratados, mantenidos y, claro. Y bueno. El movimiento utilitarista, le llamaron en aquel momento, ¿no? El movimiento utilitarista o algo así del consumo animal, y que hablaba incluso hasta de racismo animal, recuerdo, ¿no? En tiempos mozos. Claro, claro. Se empezó a usar un término a partir de ese momento que se llamaba especismo, ¿no? El especismo. Así como existe la discriminación hacia otras personas por su nacionalidad, por su raza, que podemos llamar xenofobia, racismo y machismo, por ejemplo. Sí. La discriminación hacia la mujer, existiría una discriminación equiparable a lo que es el especismo. El especismo, ¿no? O sea, tratamos de desigual especies no humanas. Exacto. Qué bárbaro, qué bueno y qué importante esto. A los que van sumándose al 105.3 o a la cadena de repetidoras de la radio, estamos hablando con Marcelo Blanco, director académico del CEPIT, del Centro de Estudios para la Innovación y Desarrollo de la Universidad Católica de Cuyo, sobre lo que es la actualización en medicina legal, veterinaria y las nuevas tecnologías. Dentro de las nuevas tecnologías, te consulto algo que me parece que tiene que ver mucho con esto de la industria cosmética también, ¿no? Si bien aquí tuvimos una industria cosmética en un tiempo, no sé si existirá todavía, que era muy importante y muy preponderante, digo, hace falta entender también que la inteligencia artificial y la inteligencia emocional deberían estar de la mano al entender que los seres vivientes pueden ser seres sintientes también, y en función de eso, más allá del uso que se le dé a un animal para consumo, para recría o lo que fuere, hay prácticas que deberían estar acordes a la situación. ¿Sobre esto trata el curso? Sí, una de las unidades, de hecho, es abordada por un abogado que ha sido muy consultado aquí en San Luis. Él es de Entre Ríos, pertenece a una asociación de abogados por el derecho de los animales. Es muy activo él en su rol de abogado. Él da la unidad 2, que es todo el marco jurídico y la jurisprudencia que se ha ido dando en la República Argentina especialmente, y que los jueces han hecho punta en muchas de estas cosas. Por ejemplo, cuando se liberaron animales de zoológico, vía habeas corpus, una novedad absoluta, que es un recurso procesal que se utiliza cuando se pide la libertad de una persona humana. Claro, ¿no? Claro, totalmente. Y sin embargo, se siguió esa estrategia procesal exitosamente, tanto en Buenos Aires como en Mendoza, con una... eran dos especies, no recuerdo ahora si eran chimpancés o gorilas. La gorila Sandra en Ciudad de Buenos Aires, de lo que era el ex zoológico de Ciudad de Buenos Aires, y también en Mendoza. El Temaiken y el zoológico de Mendoza, recuerdo, sí. Y se consiguió liberar a esos animales que, bueno, habían transcurrido toda su vida en cautiverio, y finalmente pudieron trasladarlos a un santuario, ¿no? Donde claro, la elefanta también hace unos días, ¿no? Que llegó también, y el día que justo ayer Jane se nos va, ¿no? Jane Dolan, que una gran activista de los primates principalmente. Che, el inicio es el 8 de octubre, este 8 de octubre, ¿no? Este 8 de octubre están abiertas las inscripciones, está dirigida, si bien nosotros mencionamos este público, también deberíamos decir que los abogados que se dedican a la defensa, a las defensas penales, necesitan conocer esta vinculación, porque termina siendo interdisciplinario el tema, no es solo una cuestión o de abogados, o de veterinarios, o de jueces, o de policías, ¿sí? Sino que los conocimientos se entrelazan y se potencian. Por eso tiene una mirada bastante amplia el curso, y están abiertas las inscripciones, va a ser totalmente online, así que se puede
cursar desde cualquier lugar a través del enlace Zoom o Meet que se va a generar en cada clase. Es decir, que es virtual, chicos, ¿eh? Los horarios son miércoles de 16:30 a 19 horas. La directora académica es la médica veterinaria Sonia Liesegang. ¿Lo pronuncié bien? ¿Lo pronuncié bien? Sí, Sonia Liesegang es una veterinaria muy reconocida aquí en la provincia. De hecho, ella tiene en su práctica cotidiana estas situaciones y atiende los casos de pericias de las 3 circunscripciones judiciales. Wow. Constantemente le llegan, y también un poco lo que ella quiere comunicar a través de este curso es la experiencia de los casos reales que ha tenido que resolver a lo largo del tiempo en estas temáticas. Claro. Así que creo que puede ser muy enriquecedor para el público que se dedica a esto, pero también otras personas interesadas, ambientalistas, personas vinculadas a los derechos de los animales. Fundamental. Y está abierta la propuesta a quien quiera actualizar sus conocimientos. Es un curso que tiene una carga horaria de 40 horas y dura 2 meses. ¿Sí? 2 meses. Un encuentro semanal, bueno, más el material que se va a ir disponiendo en la plataforma y la bibliografía que se va a ir comunicando en cada clase. Preguntan por acá, aquellos que van escuchando la radio, aquellos que están en el taxi, en el Uber o que están en su comercio escuchando la radio y les gusta estar informados, me dicen cuál es la facultad que orienta. ¿Digo bien si digo que es Facultad de Ciencias Veterinarias y de Derecho y Ciencias Sociales, Marcelo? Así es una propuesta conjunta de ambas facultades. Bueno. Por eso mencionábamos que la directora es una veterinaria de aquí de la provincia, una médico veterinaria. Y que tiene tiene la fundamentación de las 2 facultades. Sí. Me llega otra pregunta más. Hola Chueco, buen día. Esto tiene que ver... el DOC, un abogado, un conocido abogado que tiene funciones también políticas. Pregunta si se hablará sobre razas peligrosas, y pone entre comillas razas peligrosas en ataques de perro. Qué buen tema, ¿no? Porque, claro, debe tener que ver también, supongo, ¿no? Bueno, seguramente se abordará, no está como un tema específico la raza de perros, porque eso hace más a la regulación que cada municipio tiene sobre eso. Hay registros, en distintas jurisdicciones hay registros de razas consideradas potencialmente peligrosas que tienen que inscribirse, y sí se toca porque tiene que ver con la tenencia responsable de animales, ¿no? Que es otro de los grandes temas. Si uno evalúa lo que pasa en nuestras ciudades, advierte una gran proliferación de animales callejeros. Totalmente. ¿A qué responde eso? A una falta de cuidado, de responsabilidad de los dueños. Hay países en los que esto está mucho más regulado y hay sanciones graves para quien deje un animal en la vía pública o lo abandone o cometa un daño a ese animal por la falta de cuidado de sus dueños, ¿no? Creo que también hay mucho para trabajar a nivel de legislación y de mentalidad también, ¿no? Es una cuestión de cambio cultural, de ser responsables con nuestros animales. Por acá me dicen al 11 23 32 66 63, nuestro número de contacto. Buen día, deberían ir los legisladores a orientarse un poco para que mejoren un poco la legislación de la ciudad de Villa Mercedes. Bueno, también otro mensaje que llega por acá dice, buen día, preguntarle al doctor cómo hacen para inscribirse. ¿Cómo se hace para inscribirse? Bueno, pueden inscribirse a través del formulario que está disponible en las redes sociales de la Universidad Católica de Cuyo, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, de la Facultad de Derecho, o también pueden hacerlo telefónicamente a través de un WhatsApp. Les vamos a dar respuesta a cualquier inquietud. Si me permites, lo puedo decir. Sí, por favor. Y así, quien le interese lo agenda. 2664-030864. 2664-030864 para que puedan comunicarse. Y alguien del equipo de la Universidad Católica de Cuyo me dice cepid@uccuyosl.edu.ar también, ¿no? Que lo pueden hacer en la inscripción. Esa es la página también, ahí está el mail. El link de inscripción, exacto. Estamos con Marcelo Blanco. La última pregunta que le quiero hacer es el director académico del CEPID, del Centro de Estudios para la Innovación y Desarrollo de la Universidad Católica de Cuyo, sobre este curso de actualización en Medicina Legal, Veterinaria y Nuevas Tecnologías, que tiene una duración de 2 meses, 40 horas, cátedra de manera virtual. Mi pregunta, perdón a los que le vamos a dejar los datos en los comentarios, en la descripción del video de YouTube, aquellos que quieran ir, si lo estás escuchando en la radio, anda a @SDN Radio en YouTube y vas a ver los detalles ahí. Sigue sonando, perdón, el teléfono, ¿no? Que está muy interesante el curso. Yo quiero hacerte una pregunta para el cierre, Marcelo, y tiene que ver fundamentalmente con
Esto que decíamos de los seres sintientes, de los animales, y ya que está la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, ¿tendremos la esperanza de que en la Argentina o en la ciudad de San Luis o en la provincia de San Luis tengamos una legislación que los reconozca a los animales de compañía, mascota o cualquier animal como seres pasibles de derecho? ¿Cómo lo ves? ¿Tenés esperanza respecto de esto? ¿Hay algo de jurisprudencia, pero digo, que tengamos una legislación fuerte respecto de esto? Hay propuestas, hay proyectos que se han presentado a nivel del Congreso de la Nación. Y yo creo que hay un cierto temor a las consecuencias que se deriven de eso, ¿no? Porque si nosotros reconocemos como seres sintientes a los animales, naturalmente se van a derivar una serie de modificaciones en nuestra relación con ellos. Claro. Pensemos que, por ejemplo, en muchos municipios todavía se utilizan los caballos como animales de carga de carros, a veces con un peso que los supera en su capacidad, que los extenúa, y algunos municipios han tomado medidas en este sentido y han ido reemplazando eso por vehículos. A quienes se dedican a esa actividad, digamos, no se soluciona secuestrando el animal, digamos, sino que hay una problemática social también de trasfondo, ¿no? Porque es su recurso, es su modo de vida. Y algunos municipios en la Argentina han tomado esa decisión, por ejemplo, de política pública, decir, bueno, vamos a ir reemplazando a todas estas personas que contaban con estos animales de carga por un vehículo, ¿no? Claro. Eso son políticas públicas. Y a nivel legislativo, hay en la región tenemos dos constituciones muy avanzadas, que son la Constitución de Ecuador del año 2008 y la Constitución boliviana del 2009, el Estado Plurinacional de Bolivia, donde declara la naturaleza como sujeto de derechos. Eso es quizá lo más disruptivo y avanzado que tenemos a nivel de legislación y a nivel de la más alta norma de esos países, que son las constituciones nacionales. Entonces, eso significa una protección muy especial por la naturaleza en sí, por los paisajes, por los ríos, por los ecosistemas, los animales dentro de eso, ¿no? Pero los derechos de la naturaleza es quizá la propuesta más interesante que se viene discutiendo en el constitucionalismo estos últimos años. Ojalá pudiéramos avanzar, quizá no a nivel constitucional, pero sí una ley que lo reconozca, porque eso traería aparejado una serie de consecuencias muy, muy positivas. Tendríamos un defensor público, por ejemplo. De los animales. Qué increíble, qué lindo sería. Marcelo, ha sido un gusto poder charlar contigo. Seguramente estemos en contacto permanente con todas las actividades que está desarrollando la Universidad Católica de Cuyo, una entidad a la que le tengo un especial afecto. Me ha tocado hacer la jornada de puertas abiertas en 6 o 7 años ahí, así que quiero agradecerte por estos minutos y mandarle un saludo extensivo a todo el equipo académico de la universidad, el personal docente y no docente también, por supuesto. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amables por brindarnos esta posibilidad y este tiempo, y quedan todos quienes nos están escuchando invitados totalmente, inclusive periodistas y legisladores, como mencionaba, que puede ser muy útil tener esta información en los comunicadores y en quienes deciden finalmente las normas. Así es, y ojalá y así sea, y todos los colegas y también a los legisladores, médicos y abogados que tengan la oportunidad también. Gracias, Marcelo, que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Marcelo Blanco.